Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Carlos Cerdas de la Universidad Americana y bueno, el día de hoy les voy a explicar un poco sobre el tema de encefalitis. El objetivo general para esta investigación es exponer las diferentes características de la encefalitis como patología de las enfermedades infecciosas cerebrales. Los objetivos específicos: definir enfermedades infecciosas cerebrales, así como sus características como patología del sistema nervioso central, entre sus siglas SNC. Mencionar causas, consecuencias, diagnósticos clínicos y demás características que se relacionen con la patología encefalitis. Algunos de los conceptos que debemos de tomar en cuenta para la explicación son los siguientes. Líquido cefalorraquídeo, también conocido como LCR, que es el líquido que circula por los espacios huecos del cerebro y la médula espinal y entre dos de las meninges. Parénquima cerebral, que es el tejido funcional en el cerebro que está compuesto de dos elementos, los gliales y neuronales, el cual se comportan como una masa fija y es considerado constante bajo diversas condiciones adversas. También tenemos receptores NMDA, que son los receptores, son proteínas muy complejas que actúan como receptores de glutamato. Estos receptores de glutamato son los encargados de la memoria principalmente. Y luego tenemos las hemorragias petequiales, que es el sangrado por lesiones traumáticas o desgarros del tejido cerebral causado por un cuerpo extraño o la penetración de un fragmento de hueso por fractura de cráneo. Antes de explicar la patología de encefalitis, quisiera mencionar en términos generales qué son las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Las enfermedades infecciosas del sistema nervioso central son patologías cerebrales que pueden verse afectados por una amplia variedad de infecciones, donde se incluyen factores como bacterias, virus, parásitos y hongos que son poco frecuentes. El cerebro y su recubrimiento, es decir, la meninges, puede verse afectados por ese tipo de factores. Las enfermedades pueden tener diferentes nombres según la zona afectada. Entre ellos tenemos la meningitis, que es la inflamación de los tejidos circundantes del cerebro, es decir, la meninges. La encefalitis es una inflamación general en todo el cerebro y el absceso cerebral es la acumulación localizada de células inflamadas y líquidos, más enfocado en una zona. Antes de entrar a profundidad con el tema de la encefalitis, es importante conocer la estructura con la que nos vamos a relacionar. Aquí podemos observar los diferentes compuestos del encéfalo. Sería el cerebro, el tronco encefálico, el cerebelo y la médula espinal. Esas son las partes que se van a ver afectadas por las diferentes patologías del sistema nervioso central. En esta otra imagen podemos observar las capas que conforman nuestra cabeza. Aquí las más importantes que vamos a mencionar son la dura madre aracnoide y la pia madre, porque estas tres capas son las que están asociadas con la meninges, las que conforman la meninges. Y ya por último tenemos el cerebro, que aquí es donde se va a localizar directamente la encefalitis. Las bacterias y otros microorganismos infecciosos alcanzan el encéfalo y las meninges de varias maneras, siendo transportadas por la sangre, penetrando en el encéfalo directamente desde el exterior a través de una fractura o una cirugía cerebral, o propagándose a partir de estructuras cercanas infectadas como los senos paranasales y el oído medio. Por lo general, en el encefalitis y la meningitis, la infección no queda limitada en una zona. La infección puede afectar a todo el encéfalo o bien afectar a las meninges de la médula espinal y del encéfalo. Sin embargo,
En algunos trastornos la infección queda limitada a una única zona en forma de bolsa de pus, denominada empierma o absceso, según la ubicación. Los empiemas, como lo podemos observar en esta imagen, se forman en espacios existentes en el cuerpo, como en el espacio entre los tejidos que recubren el encéfalo, es decir, las meninges o los pulmones. Y los abscesos, que parecen forúnculos, se forman en cualquier parte del organismo, incluso dentro del encéfalo, que es donde podemos observar esta imagen. Encefalitis. ¿Qué es la encefalitis? Como se puede mostrar en la diapositiva, la encefalitis es una inflamación del cerebro y lo podemos observar en esta imagen, donde se puede notar que los surcos cerebrales cada vez se notan menos por la hinchazón que se presenta. También se puede dar en la médula espinal, la meningitis, y una definición más técnica es la inflamación del parénquima cerebral por una invasión viral directa. Recordemos que la presencia de virus es el principal factor de esta patología. Tenemos dos tipos de encefalitis. La primaria, que es una infección directa al cerebro o reactivación de un virus previo. Y la secundaria, que el virus desencadena una reacción errónea del sistema inmunitario a causa de una infección en otra parte del cuerpo. En eso podemos mencionar el sarampión, la rubiola, que están presentes en el cuerpo y el sistema inmune ataca los propios tejidos de nuestro sistema nervioso central, provocando la encefalitis. Alguna de las causas que podemos mencionar de la encefalitis es la inhalación de gotas de la nariz o boca de personas infectadas, alimentos contaminados, picadura de mosquitos, garrapatas y otros insectos que son portadores de virus. Esos virus nos llegan a infectar y, como lo mencioné anteriormente, el sistema inmunológico responde agresivamente contra los tejidos sanos y provocan el desarrollo de encefalitis. Contacto con la piel, encefalitis autoinmune, que era también la misma idea o principio que mencioné, y bacterias, virus y parásitos, como por ejemplo el toxoplasmosis, que es portada por gatos. Dentro de los signos tenemos los síntomas leves, que es dolor de cabeza, fiebre, fatiga o debilidad, dolor muscular, vómito y rigidez en el cuello. Con respecto a los síntomas graves, confusión, agitación o alucinaciones, convulsiones, pérdida de sensibilidad o parálisis en el rostro, problemas con el habla, pérdida de conciencia, es decir, al estado de llegar a coma, y pérdida de memoria. En el caso de los síntomas en niños, se debe de mencionar que es más común que se presente este tipo de patologías, por la razón en que en el primer año están muy propensos a llegar a infectarse por virus como el del sarampión, la rubiola y las paperas, entre otras enfermedades. Algunos de los síntomas que se presenta es la protuberancia en los puntos blandos del cráneo, náuseas y vómitos, rigidez corporal, alimentación deficiente, irritabilidad y llantos con más frecuencia. Dentro de las pruebas que tenemos en laboratorios, podemos mencionar la punción lumbar, que se extrae una pequeña muestra de líquido cefalorraquídeo para analizarla, electroencefalograma, tomografía computarizada de la cabeza, reacción en cadenas de polimerasa, el estudio de serología y la biopsia. Algunos de los tratamientos que podemos mencionar es el aciclovir cuarto, que es el único fármaco que se ha demostrado la eficiencia para mejorar el pronóstico en encefalitis en virus del grupo herpes, principalmente. En la encefalitis por VIH es recomendado utilizar o consumir tratamientos antirretroviral de gran actividad
y paracetamol para la fiebre y dolor de cabeza. Es muy importante mencionar que esto lo podemos prevenir, este tipo de patologías. Entre ellas está lavarse las manos frecuentemente, no compartir utensilios, mantener al día las vacunas, principalmente a los bebés entre 0 y 1 años, utilizar insecticidas, eliminar criaderos de mosquitos en los alrededores y utilizar repelentes. Las conclusiones son las siguientes. Las enfermedades del sistema nervioso central pueden afectar en el momento menos esperado, con grados de complicaciones bastante altos. Por esta razón, se debe tomar conciencia de los cuidados diarios contra los diferentes agentes de transmisión. Y la encefalitis es una manifestación poco frecuente de las infecciones virales comunes, sin embargo, constituye un cuadro clínico grave que requiere atención médica urgente. Todo ello crea una gran ansiedad en familia debido a la gravedad que conlleva y que puede llevar incluso al coma y a la muerte. Muchos virus pueden producir signos y síntomas de compromiso del sistema nervioso central. Puedo mostrar las referencias, algunas de las referencias de la investigación. Muchas gracias por la atención y espero que les haya quedado un poquito claro el tema de la patología encefalitis. Muchas gracias.